Saludos, soy la doctora Alami Rivero Franco y vamos a hablar de dengue. Voy a hablar de dengue porque en este momento, noviembre de 2023 en Venezuela, tenemos un repunte en casos bien importante y además quiero darles en este muy corto video, porque voy a tratar de hacerlo lo más corto posible, una clave importante para evitar que el dengue se convierta en un dengue grave, que llegue a ser un dengue hemorrágico y que pueda comprometer la vida del paciente y llevarlo a la muerte. El dengue, como todos sabemos, es una enfermedad viral, es producida por el virus llamado dengue, es básicamente por la picada de un mosquito, es una enfermedad que se transmite por un vector, el mosquito hembra de la familia Aedes aegypti. Aedes significa en griego molesto, desagradable, indeseable. Existen 5 serotipos, el 1, el 2, el 3 y el 4 son los que hay en las Américas y el 5 es un subserotipo que hay en el continente asiático. Dentro de los síntomas del paciente que tiene dengue, no hay síntomas específicos, son síntomas además comunes con casi todas las enfermedades virales, sobre todo con las fiebres hemorrágicas, y por eso es muy difícil al inicio de los síntomas saber si es dengue o no. Dentro de los síntomas, la fiebre, que suele ser lo más significativo, es una fiebre bastante alta, bastante difícil de controlar los primeros días. El paciente puede tener fiebres entre 39 a 40 grados, punto 3, 40 grados, punto 4. El paciente se le puede dar el antipirético y a las 4 horas volver a tener fiebre igual de altas. Hay una cefalea intensa, un dolor de cabeza que puede ser universal, puede ser toda la cabeza o puede ser solamente la parte frontal. Hay dolor retroocular, duelen las órbitas de los ojos y pueden haber ojos rojos. Mialgias y artralgias, que son dolores a nivel muscular y dolores a nivel articular. Los pacientes suelen decir que sienten que le pasó un camión por encima, una aplanadora por encima. Malestar general, náuseas, vómitos y mareos puede haberlos. Hay un rash cutáneo, que se pone la piel roja como en forma marmoleada. Hay agotamiento intenso y hay inapetencia. El paciente regularmente no quiere comer. En esta gráfica podemos ver el reporte de lo que va de año de los ministerios de salud de las Américas. Vemos como al frente siempre está Brasil. Vean los casos sospechosos, casi 3 millones, los casos graves casi 1.500 y las muertes un poco más de 1.000 muertes en lo que va de año. Si nos vamos a Venezuela, están reportadas 8 muertes este año, 17 casos graves, pero observen esto, en nuestra vecina Colombia están reportados, aquí Colombia, están reportados 74 casos, pero fíjense los casos graves. 74 muertes, pero tienen casi la misma cantidad de casos graves que Brasil. Es sorprendente esto, llama muchísimo la atención, pero sin lugar a dudas el manejo es excelente porque el reporte de casos es muy bajito con respecto a los casos graves que tienen. Hay que tomar en cuenta que tenemos una frontera permeable donde pasan personas de un lado a otro. Hay que tomar en cuenta que es un periodo de incubación de aproximadamente 7 días donde el paciente puede ser picado y pasa asintomático y puede pasar la frontera de un lado a otro y llevar evidentemente esta enfermedad. Por eso es súper importante tomar en cuenta esta cantidad de casos graves en Colombia. Esta gráfica que les voy a mostrar es la gráfica para mí más importante, en la que quiero que presten atención, porque aquí creo que está la clave que debemos tomar en cuenta para evitar las muertes por dengue y los casos graves. Hay un periodo de incubación, como dijimos antes, después de la picada del mosquito, de más o menos de 7 a 5 días, y luego empieza a subir la temperatura. La temperatura es bastante alta, se mantiene bastante alta. El paciente, como mencioné antes, suele después de tomar los primeros días del antipirético volver a tener fiebre a las 4 horas, a las 4 horas y media, pero durante ese periodo las plaquetas, los glóbulos blancos, el hematocrito están más o menos dentro de límites normales y no nos puede hacer sospechar de que el paciente tenga dengue. Sin embargo, en el momento en que la fiebre empieza a disminuir, empiezan a disminuir las plaquetas.
Justamente el dengue está dentro de las patologías denominadas fiebres hemorrágicas porque puede haber aparición de hemorragias por compromiso de la función y el número de plaquetas. Las plaquetas empiezan a bajar en el momento que empieza a bajar la temperatura del paciente. Entonces el paciente o el niño que deja de tener fiebre se siente más activo, tiene más apetito, se siente mejor, el niño empieza a jugar, empieza a comer y todo el mundo empieza a pensar que el cuadro ya salió del cuadro de lo grave, que ya está mejorando y se descuida de seguir vigilando qué es lo que pasa con el paciente. En el momento que desaparece la fiebre, mejora la sintomatología, las plaquetas empiezan a bajar y justamente empieza el periodo crítico o grave en el dengue. Y aquí es donde ocurre regularmente el descuido. Como el paciente se siente mejor o el niño se ve mejor, entonces el niño empieza a ir a clase, ya no tiene fiebre, el paciente empieza a trabajar, deja el reposo y ahí es donde viene la fase crítica en donde se compromete la vida del paciente con hemorragias activas o con colapso en todo lo que tiene que ver con circulación. Okay. Si hablamos de cuáles son los cuidados que debería haber en casa, esto es lo más importante, la toma de temperatura cada 4 horas. La hidratación es clave y la mejor manera de hidratar un paciente con dengue es el coco, el agua de coco. El agua de coco, además de contener, por supuesto, las moléculas de agua, tiene minerales que son importantísimos para la síntesis de nuevas plaquetas. Tiene grasas que el paciente no desea consumir alimentos, pero por allí ya está consumiendo alguna cantidad de grasas y esto es súper importante que se maneje. Y el paciente tiene tendencia a tener tensión baja y el agua de coco lo rehidrata y ayuda a estabilizar la cantidad de líquido intravascular en el paciente. El reposo es clave y esto es tan importante como la hidratación o como mantener a raya la elevación de la temperatura. Las medidas de eliminación de plagas, por lógica, si hay mosquitos dentro de esa casa y ese mosquito pica al paciente que tiene dengue, va a contagiar a los que vengan de visita, a los familiares, a los vecinos y por supuesto es un riesgo. Así que hay que eliminar las plagas, es una de las medidas que debe hacer el gobierno, pero también nosotros podemos hacerla, ¿no? La vitamina C y el zinc son los dos elementos más importantes, ese es el mineral y la vitamina más importante cuando hay dengue, pero no se automedique, consulte a su médico. Evitar los AINES, todo lo que es ibuprofeno, diclofenac, ketoprofeno, todos estos antiinflamatorios no esteroideos también pueden producir que haya menos capacidad de la sangre para coagular y junto con la disminución de plaquetas pues puede traer sangrados activos difíciles de controlar en el paciente. Signos de alarma, cambios en las características de la orina, que el paciente diga que tiene orinas rosadas, orinas rojas, orinas oscuras, nos habla de que hay sangramiento a través del tracto urinario, cambios en las características de las heces, si aparece sangre en las heces, si aparecen coágulos en las heces, si las heces se ponen color azabache, significa que hay sangramiento a nivel del tracto digestivo. Presencia de volumen de sangre más abundante de lo normal a la hora del cepillado dental también nos tiene que llamar la atención porque podríamos ya tener plaquetas bajas en ese momento. La tensión muy baja o frecuencias cardíacas altas cuando no hay fiebre o muy bajas también hacen de que podamos estar ante un paciente que puede colapsar y alteraciones de la conciencia, sobre todo en las personas mayores y en los niños hay que estar súper pendiente porque puede haber alteraciones de electrolitos que tengan que ser corregidos y eso es muy importante que sean vistos por un médico. Las condiciones a tomar en cuenta en pacientes con dengue, el embarazo que de por sí es un estado en donde hay baja presión arterial, el dengue la puede bajar más, pero adicionalmente un sangramiento activo por disminución de plaquetas en una embarazada creo que no tengo que explicar mucho. En los niños recuerden, la desaparición de la fiebre les hace pensar a los padres que la cosa está mejor y podrían entrar en el periodo grave en el que más cuidado hay que tener. Los pacientes hipotensos, por lo mismo que mencionamos antes, por sexto sentido, podemos entender evidentemente
las personas que consumen antiagregantes plaquetarios como la aspirina o los anticoagulantes, pues evidentemente por sentido común, mejor dicho, podemos darnos cuenta que son pacientes que pueden sangrar más fácilmente. Pacientes con trombocitopenia, que es plaquetas bajas, por una enfermedad que tenga el mismo paciente. Hay trombocitopenias idiopáticas, el paciente maneja plaquetas bajas y el dengue lo puede manejar más, pues son pacientes que pueden complicarse mucho más rápido con hemorragias, al igual que patologías autoinmunes. Hay algo que se llama trombocitopenia autoinmune. Son pacientes de mayor riesgo, los pacientes con hemofilia, pacientes que han tenido previamente dengue tienen que entender que no formamos anticuerpos en contra del dengue, no los formamos, al revés. El haber tenido dengue antes nos puede complicar el inning con un nuevo dengue. Puede ser mucho más grave, mucho más complicado el manejo. Puede ser que el deterioro sea más acelerado. Y cuidado si quien tuvo ya dengue y lo está teniendo es una embarazada. Pacientes con tratamientos con esteroides y pacientes con diagnósticos previos de úlcera péptica sangrante, sobre todo si es un tratamiento, si es un diagnóstico reciente, una úlcera a nivel gástrico, una úlcera duodenal, pues evidentemente hay mayor riesgo de que pueda presentarse un sangramiento. Importante en el dengue, señores, muy importante. Haber tenido dengue previo incrementa el riesgo de tener un dengue grave. Cuidado con esto. Consulte a su médico si no se recupera de la fatiga o cansancio luego de un cuadro febril de varios días. Si tiene puntos rojos en la piel, consulte a su médico. Si tiene morados o manchas púrpuras en la piel, consulte a su médico. Si sus orinas, ya dijimos, se oscurecen o se vuelven rojizas, consulte a su médico, puede ser un sangrado activo. Y si sus evacuaciones tienen presencia de sangre o se vuelven color negro azabache, negro azabache, eso es una melena y nos está hablando sin lugar a dudas de un sangramiento activo a nivel digestivo en la parte superior. No se automedique, esto es lo más importante. Y recuerde, cuando baja la fiebre también bajan las plaquetas y aparece el periodo de alto riesgo. No interprete la desaparición de la fiebre como un hecho de que el peligro desapareció. Es totalmente lo contrario. Y las pruebas de dengue suelen ser positivas después del tercer a cuarto día de iniciarse la fiebre. Antes no tienen sentido. Espero que esto les ayude, que tomen las medidas adecuadas con familiares, amigos. Compartan este video porque estamos realmente en un repunte importante de casos en Venezuela y podrían ustedes salvar la vida o de alguien o evitar que se complique con un dengue grave. Dios les bendiga.